Hola amigos, bueno, hoy es 30 de agosto de 2017. Sobre este tema, el nuevo método de apreciación de las pruebas en el sistema penal acusatorio, según la obra pues que traje en la colación el doctor, en el caso pues Andrés Nanclares Arango, las tres ánimas del sistema penal acusatorio, necesita una explicación. Primero que todo, pues efectivamente ayer recibí un correo de Edwin Santamaría, el tipo con nombre propio, de Medellín, abogado, estudiante de la universidad, creo. Pues sí me dice que sí tengo respaldo jurisprudencial en relación con la posición del doctor Andrés Nanclares, y que no había necesidad, obviamente fui exagerado y lo reconozco al arrojar pues a los clásicos, nada menos pues que Eugenio Florian, y al pues obviamente que no se puede desconocer a de Malatesta. Son clásicos, esos fueron unos monstruos del derecho penal, obviamente. Lo que pasa es que dije allí que de todas maneras no había que dejar pues partes elementales, porque seguirán siendo horas de consulta, por supuesto que sí. Sobre todo en el análisis del testimonio y de otras pruebas, que sí, ellos son naturalmente que personas que por tradición nosotros siempre hemos bebido de esas fuentes y no vamos a dejar de hacerlo. El asunto era en relación puntualmente con la nueva apreciación de la sana crítica. Pues bien, ofrezco disculpas si de pronto fui exagerado. Lo que pasa es que estaba emocionado porque dije que el señor Andrés Nanclares, abogado, pues es irreverente. Sí, es un libre pensador. Y entonces también dice Edwin, me dice, hombre, él escribió allá al colegio de jueces y fiscales, pero nadie le paró bolas. Eso pasa. Lo que pasa es que cuando uno tiene ideas, es un libre pensador, termina crucificado. Y entonces cuando les estaba haciendo referencia, pues Andrés Nanclares dice de las tres ánimas, el ánima comenzando pues en el análisis de por qué pasamos de un sistema inquisitivo a uno de tendencia acusatorio, y la influencia que tuvo la reforma protestante, sobre todo de Juan Calvino. Y entonces traje en la colación allí a Miguel de Cervet, un teólogo, médico, científico, español, que se tuvo el atrevimiento, como libre pensador, de decirle a la Iglesia que él no compartía la posición de la Santísima Trinidad, y por eso fue ordenado por Juan Calvino en Ginebra. Que les dije que yo hice un seguimiento y estuve allá en la tumba, en la estatua que está allí en Ginebra, a él, en honor a él, porque la Inquisición lo quemó allí. Y dije ayer que de pronto me equivoqué, no fue con palo seco, no, fue con palo verde para que se demorara. Miren ustedes los criminales que fueron los de la Inquisición. Y ahí está, en un lugar por allá en el recóndito que nadie ni siquiera pasa por ahí. Pero entonces, un libre pensador, como eso sucede, terminan crucificados. Pero entonces, miren, la cuestión es la siguiente: en el tránsito del sistema inquisitivo, si efectivamente el pensamiento de la Iglesia Católica es espía la culpa o los pecados, confinándolo en el infierno. ¿Qué es lo que más asemeja al infierno aquí en la tierra? Pues la cárcel. Entonces, ese pensamiento todavía no lo han dejado los funcionarios, de pensar con un sistema inquisitivo. Como sí lo dice Andrés allí para explicar la situación del cómo está ahora edificado pues el sistema de tendencia acusatorio, traído hace 10 años, un poco más, pues con la reforma a la Constitución Política en el artículo 29, pues con el acto legislativo 03 del 2002. A la introducción entonces ese sistema ya se dejó de ser una cuestión moral para ser una cuestión más como lo propugnó pues Juan Calvino con su reforma protestante, cuando se introdujo eso en Estados Unidos, y es que a las personas se les castigue más metiéndole la mano en el bolsillo que confinarlo en una cárcel. Esa es la última razón de ser. Naturalmente que aquí entonces
viene el asunto que ahora está, pues, todos los medios no hacen sino hablar del asunto de la corrupción. Pues bueno, ese es un asunto que magistrados, funcionarios, altos dignatarios, sea lo que sea, bajo este sistema de tendencia acusatoria, entonces habrá que meterle la mano al bolsillo, ahí. Si hay coimas por parte de los magistrados, investigaciones pendientes por eso y sin violarles el debido proceso se encuentran responsables, pues obviamente que se establecerá si pueden ser detenidos, privados de su libertad, pero además de eso, que paguen económicamente. Es que esa es la finalidad a la que se estaba diciendo, se refería Andrés Nanclares, de la incidencia que tiene ahora la ley 906 del 2004, cuando habla de principio de oportunidad, cuando hablan de acuerdos, preacuerdos, la mediación, etcétera. Todas esas figuras están contenidas en esta legislación. Ahora, para referirme al sistema probatorio, entonces aquí sí hago la aclaración, porque Edwin me decía, bueno, si hay apoyo jurisprudencial, claro que lo hay, y le mandé a decir así, le dije, mire, cuando se leen decisiones de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, como esta que le voy a hacer puntualmente con este caso, el de Saudiel, la sentencia 33837 del 18 de marzo del 2015, es de ponente Eugenio Fernández Carlier. Inicialmente era José Leonidas Bustos, pero como fue vencido, quedó entonces como salvamento de voto. Mire lo que le dicen a propósito de esos criterios empíricos, esos criterios epistemológicos, el de la razón suficiente, el del rasero de Ockham, el del tema ahora de que pues, les dije a ustedes que recientemente se fijó un criterio epistemológico nuevo por parte de la Corte Suprema de Justicia para, en ese caso, traerlo en la colación. Y entonces, concretamente, el nuevo criterio que se dice, pues, lo del rasero de Ocampo se lo aplicaron a una sentencia 41778, le dije el 2014 en el caso de un acto sexual en San Andrés. Y ese exponente también Eugenio Fernández Carlier y salvamento de votos José Leonidas. Entonces mire que hay una línea de jurisprudencia, la Corte Suprema dice mayoritariamente, pero hay el salvamento de voto. Y entonces, para indicarles que el doctor José Leonidas Bustos en la página 98, fíjese usted en esa providencia y mire lo que dice, abro comillas, dice lo que dice el doctor José Leonidas Bustos, comillas, haciendo abstracción de tales condicionamientos, la sala mayoritaria instauró un nuevo referente para el juzgamiento penal. Así, no solo violó el debido proceso en el caso concreto, me refiero al de este señor Saudiel Antonio, el caso del homicidio de su niña de 5 años, que fuera suelto y después lo condenaron. Entonces, así, no solo se violó el debido proceso en el caso concreto, en términos generales y abstractos, desconociéndose los postulados del Estado de Derecho. Alteró el modelo de juzgamientos diseñado por la Constitución y el Código de Procedimiento Penal. Los jueces carecen de legitimidad democrática, dice, para rediseñar los pilares del proceso penal. Semejante ejercicio configurativo desborda sus competencias constitucionales. Eso es lo que se le dijo en el salvamento de voto. Señores, ustedes están equivocados. Entonces, ahora, hay decisiones que usted puede consultar. No recuerdo el radicado en este momento, pero el caso, el del general Uzcategui, ahora condenado a 35 años, ahora pues que por esta cuestión del proceso con la FARC salió en libertad. Un señor que sufrió un calvario con esa decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia, que le condenó por el caso de Mapiripán. Miren ustedes, 9 magistrados, bueno, 5 confirman la decisión de condenarlo bajo una figura del tipo de error de prohibición. 4 magistrados se apartaron, dijeron que no, que esa era porque él tenía una posición de garante, etcétera, y fue condenado bajo esa figura, si se daba o no se daba la prohibición el error de prohibición. Pero hubo un disenso y lo pone a uno a pensar. Recientemente, ¿qué pasó con una decisión de la Corte Suprema de Justicia? Acuérdense que el fiscal, al momento del cierre de la clausura, dice, él había pedido la condena, presentó escrito de acusación, entonces para que llevara a una persona a responder en juicio oral, pero resulta que en el alegato de cierre dice que no pide la condena sino la absolución. ¿Y qué dijo la Corte ahora? Dijo, no,
que el juez era autónomo y que entonces, independientemente de esa carga que le asistía al fiscal, él, ya habiendo entrado eso al juicio oral, todo el medio de prueba, tenía derecho a evaluar la situación en juicio de valor y tomar una decisión, incluso apartándose de esa orden de absolución del fiscal. Y ahí pasó lo mismo. De los 9 magistrados, creo que también 4 salvaron el voto, no están de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque hay una postura ya, unos sí y otros no hay una seguridad jurídica. Y pues obviamente que esos son criterios jurídicos. Entonces, ahí se presenta esa situación, mis queridos amigos, y por eso es que entonces a veces habrá que hacerle más caso a los salvamentos de votos que a la misma decisión mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, mire que sí hay casos, el que le estoy mencionando puntualmente, cuando se refiere, el de Saudiel Antonio, pues el caso que tomo de referencia principalmente el 33837 del 2015. Y en ese, pues, mire, cité también la 36357 del 26 de octubre del 2011, esa es de Julio Enrique Socha Salamanca. Y entonces hablan de esos criterios epistémicos, todo en razón de sana crítica, pero resulta que ahora alguien se atreve a decir que no, que cambiaron las cosas. Y entonces, ¿quién le ha parado bolas? Pues, ¿qué le van a parar bolas? Porque si a veces allá esos magistrados, excúsenme con todo respeto, y voy a decir esto y duela al que le duela, se creen los dioses del Olimpo. Y entonces, claro, en esa jerarquía, jueces de conocimiento, tribunales y en tribunal y la corte de cierre, pues entonces hay una línea de jurisprudencia de precedente judicial y parece ser que fuera una orden imperativa, pero si el que acá abajo, el juez de conocimiento, piensa un pensamiento complejo diferente, va a terminar como Miguel de Servet, incinerado allí en una pila, y lo van a incinerar es con leño, no seco, sino verde para que se demore más. Esa es la realidad. Entonces, cuando alguien se atreve a pensar diferente, problema, está prevaricando. Entonces, la situación es que después que haya un fundamento, y mire, les dije a ustedes aquí el caso del doctor Julián Rivera, lo digo con nombre propio, el juez octavo penal del circuito de Cali, en esa decisión de revocarle una medida de aseguramiento a un juez de garantías porque impuso medida intramural, pero él, considerando la del 1760 y 1768, haciendo una comparación con todo lo de la Corte Interamericana de Derechos, por lo del control convencional es oficio. ¿Quién hace eso? Cuando se traen a hacer esa apreciación, entonces va a terminar es crucificado. Y esa es la realidad. Es una doble moral, mejor dicho. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, mire la problemática entonces que existe, y por eso lo dice de pronto el doctor Andrés Nanclares, pues él decía que una cosa es administrar justicia y otra cosa es aplicar la ley. y yo creo que ahí tiene toda la razón también, porque ahora, quien administra justicia no lo hace con la moral. Si el tipo es un inmoral, por el que oye razón, de que eso está lleno, si miren lo que está pasando ahora, no podemos tapar el sol con un dedo. Esa es la realidad. Ahora, tienen su debido proceso, todo el mundo tiene su debido proceso, y el que salga responsable, que la pague y que le metan la mano al bolsillo, porque como aquí la corrupción se hizo el pan de cada día, entonces, bueno, a ver, Gustavo Moreno dio la cara y está ahora prendiendo el ventilador, pero como no les gusta, y entonces ahí hay toda clase de trabas para establecer responsables, y eso es lo que tenemos. Pero entonces, ¿quién va a dar la cara? Una persona esta también me parece que realmente dar la cara y decir, eso pasó así, tiene los cojones de enfrentar las cosas. Si cometimos un error, admitámoslo, y entonces démoslo a conocer públicamente, listo. Uno es un ser humano, uno es un ser lleno de vicisitudes, de errores, y entonces el problema es seguirlos cometiendo. Si esa es la misma expiación. Cuando yo digo aquí, y me canso de repetirlo, todo el derecho penal lo viene impuesto desde la misma iglesia, cuando el cura ya dice, Padre, perdónalo porque he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ahí está todo el derecho, el tratado de derecho penal. Y entonces, como siempre,
nos metieron en eso inquisitivo. Yo vengo del colegio de curas. Yo soy claretía del colegio de San Antonio María Claret, 11 años. Mi papá no me metió en ese colegio y yo qué podía hacer. Pero yo en cosas no comulgo con la iglesia. Yo soy como Fernando Vallejo, pienso diferente. Y entonces, alguien que se atreve a decir como Fernando Vallejo le decía irreverente, y entonces es exiliado. Porque claro, se le va el mundo en lanza en ristre. Y vuelvo y les digo aquí, miren ustedes la biografía de Miguel de Cervet, el español. Nada, ese es el ejemplo. Entonces, todavía seguimos en la Inquisición. Funcionarios con pensamiento inquisidores. Y los medios de publicidad que no hacen sino dar malas informaciones. Entonces, esta mañana escuchaba así rápidamente, decía que habían cogido una persona que estaba atracando porque tenía domiciliaria, vigilancia electrónica. Que se queja las autoridades que porque el juez de garantía, entonces alguien que lo cogieron por primera vez y lo dejaron en libertad y después está delinquiendo. Pero eso es lo que pasa. ¿Y qué sucede? Pues si al que le demuestran que tiene antecedentes penales, pues listo, no se la perdonen en la segunda vez, que quede privado de su libertad, porque ahí también hay unos parámetros señalados para eso. Entonces, es cuestión del sistema. Entonces, miren, para ser enfáticos en que la situación del nuevo método correcto de apreciación de las pruebas de acuerdo a la ley 906, los jueces son como un gurú, saben de todo. Una persona de esa debe tener una condición humana, primero que todo, preparación en dignidad, en constitución política, porque tenemos un derecho penal constitucionalizado. Cuando aquí Carlos Gaviria se atrevió a hacer la jurisprudencia del año 90-91, todo el mundo se fue a la lanza en ristre, a la iglesia también. El asunto de la eutanasia, todavía siendo resistencia en una situación de esas de la eutanasia. Entonces, mire cómo es un país influenciado por la Inquisición, por la iglesia. Todavía seguimos siendo el Sagrado Corazón de Jesús, camanduleros. Eso no debe, yo pienso, ahora desde la 91 está un país laico. Entonces, el que quiera profesar tiene su libertad. Y allí, en esa constitución del 91, ¿cuánto llevamos? Vamos para 30 años con una constitución. Y allí están todos los valores y principios. La misma Corte Constitucional de la década del 90, que fue de la mejor, de cuando estaba Carlos Gaviria y otros magistrados de ese entonces. Ahí está el caldo para uno decir, bueno, un derecho penal constitucional, pero nos resistimos al cambio. Ya cuánto llevamos desde la legislación 906 del 2004, ¿cuánto vamos ya? Ya más de una década. Y apenas, al principio, decía en el 2006, yo fui funcionario, estuve en la Defensoría Pública en el 2006, de los primeros, estrené el sistema, pero me salí, eso era horroroso, no había jurisprudencia, todo el mundo tenía su propio código, nadie sabía nada de esta vaina, que me diga lo contrario el primero. Ya después de tantos años, hay algunos jueces allí que han aprendido, pero es que hay otros, excúsenme esto, como que tienen en su propio código, su propia línea, y a veces no sostienen o no sustentan. Yo respeto el precedente judicial y las decisiones de la Corte, muchas de esas, por lo menos respeto mucho a Patricia Salazar Cuellar, que me ha parecido muy bien en esas decisiones. Marca una pauta, algunos magistrados marcan una pauta allí, independiente de lo que esté pasando ahora. Pero entonces, para resumir, el juez tiene que ser juez íntegro, toma decisiones en juicios de valor, primero respetando el garantismo penal y después entonces haciendo una exposición del bloque constitucional legal y analizar la prueba como tal, ser pragmático. Tome y dele, y no complicarse en la vida con tantas cosas ahora. Eso de la sana crítica ya quedó proscrito. El 380, 381, 382 matiza el asunto muy diferente. Análisis de la prueba en conjunto y de acuerdo con las reglas. Y claro, hay que acudir a Nicolás Flamarino de Malatesta y hay que acudir a Eugenio Florian, por supuesto, y a muchos más. Ok, dale, si te gusta.